Nos encontramos aún en el manual 10. El tema sigue siendo la evangelización y estamos al final al principio, perdón, de la página 7 del final de nuestro unidad 2 y vamos a entrar a los modelos bíblicos del evangelismo, que es la unidad 3. Hoy apenas haremos un paréntesis para tocar esta transición que tengo entre entre las dos unidades, entre la unidad 2 y la unidad 3. Tenemos una clase 3 y se va a ir desfasando la unidad con la clase, pero no se preocupen, al final tenemos tiempo para terminar, ya que este manualito es un poco más corto. Así que el tema a tratar aquí precisamente va a ser este tema extraordinario del evangelismo y el activismo. ¿Dónde vamos a ver este tema? Bueno, aquí vamos a ver este tema aquí ya me están viendo, y vamos a ver este tema en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que es el último capítulo de Lucas, y lo que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 1. Lo vamos a estar revisando y vamos a ir viendo qué es esto del evangelismo o activismo. Es un tema muy interesante, así que vamos a dejar, como decía, esta clase para los que la revisen posteriormente de nuestros queridos alumnos. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Ahora vamos a revisar este tema del evangelismo o el activismo. Vamos, si me ayudan, por favor, en este momento, cualquiera de ustedes, mientras switchamos a la cámara, vamos a ir rápidamente, por favor, a el libro de Gálatas, capítulo 1. En el libro de Gálatas capítulo 1 empieza a hablar Pablo de el evangelio que le está predicando. Y recuerdan ustedes muy bien que estos Gálatas son Gálatas insensatos. ¿Recuerdan ustedes esta parte de Gálatas insensatos? Eh, Dice, y el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto estoy fascinado, dice otra traducción, estoy fascinado, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay un evangelio diferente. Luego Pablo en el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, es decir, la palabra pervertir aquí tiene el sentido original de una versión diferente al original. Perversión significa una versión diferente a la original, pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, a lo largo de la historia del cristianismo, el evangelio, el evangelismo se ha pervertido de alguna manera. ¿Cómo es que este evangelio ha pasado de ser evangelismo a ser un activismo? Es lo que vamos a tratar de ver aquí a través del estudio que vamos a tener hoy en Lucas 24, Hechos 1, basados en estos versículos de Gálatas. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando esto que es el evangelismo, que de alguna manera tiene que ver con eh, lo que es el evangelismo. Ya aclaramos en la clase pasada, pero vale la pena en este momento hacer una pequeña reflexión de lo que es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias y estas buenas noticias se dan a través de esto que hemos hablado aquí, de lo que tenemos como la manera en que el Señor está dando una buena noticia, y esta buena noticia es que ya no es por obra, sino por la gracia. Es el primer punto. Dijimos que también la palabra evangelio quería decir buenas noticias, y esto se da también en el sentido de una buena noticia en el original, que era cuando los pueblos griegos peleaban y les iban a avisarles si habían ganado la guerra o la habían perdido. Entonces, cuando habían ganado la guerra o la habían perdido, ellos llegaban a este punto de llegar a
estar con este problema. Entonces, vamos a dejar un poquito aquí nuestra pizarra electrónica, luego regresaremos para poner otro letrerito aquí y vámonos aquí al libro. Ayúdenme, por favor, voy a ir leyendo, ustedes me van a ir ayudando. eh, a ver si podemos leer aquí en el libro de, de Lucas. Ustedes me van a ir ayudando ahí en Lucas. Y vemos que lo que tenemos primero en Lucas capítulo 24 es el tema de la resurrección, ¿sí? Me siguen ahí ustedes en su Biblia, búsquenlo. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro creyendo trayendo, perdón, las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hay una serie de mujeres que llegan y el versículo 2 nos dice algo maravilloso. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Voy a dejar aquí un segundo la lectura y vamos a entrar en el tema que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta lectura. Vean ustedes qué está pasando, la resurrección. La resurrección era necesaria. ¿Qué piensan ustedes? Voy a cambiar aquí nuestra vista para hablar con ustedes. Ya veo que está por ahí seguramente Connie. Ahora no tiene nombre, pero ahí está, seguramente. Sí, Connie, ya te veo ahora. No, perdón, no veía los agujeritos ahí. Muy bien, no tenemos audio tuyo, pero bienvenida, hermana. Ahí te escuchamos y bienvenida. Bien, este acontecimiento, ¿por qué sería importante? Porque es muy importante porque luego nos dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 15, cuando tiene una larga discusión acerca de la resurrección. Recuerden ustedes que dice, si Jesús no resucitó, los cristianos somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, la parte más importante para Pablo y para el Evangelio es la resurrección, porque el cristianismo no se basa en una serie de reglas o normas que tenemos que vivir o cambiar, aunque sí es verdad que el Evangelio es transformador, es renovador. Hay algo que se llama la conversión dramática, es decir, nosotros íbamos en un rumbo. Esto la Biblia lo conoce como la metamorfosis o el cambio de rumbo o de meta. También es verdad que el Evangelio se basa en algo muy simple y muy sencillo, la eternidad, la eternidad. Lo que nos está hablando aquí el Evangelio es esperanza de eternidad. Por eso el libro de Lucas en el capítulo 24 habla y nos dice la importancia de esto, que a veces confundimos con lo que podría llegar a ser una visión distinta de lo que es la religión. ¿Qué es una religión? Una religión es un lugar donde hay un conjunto de normas o reglas para vivir. Aquí estamos hablando de eternidad. Cuando hablamos de eternidad, y aquí empezamos a hablar del término eternidad en concepto bíblico o lo que la Biblia nos revela acerca de la eternidad. En el libro de Eclesiastés, que es conocido como el Ojelet, en este libro que ya revisamos nosotros ampliamente y estuvimos hablando de él cuando hablamos en el primer tema que vimos, el de la interpretación bíblica. En este tema estuvimos hablando sobre el Apocalipsis y el Cogelet, que es el principio de las cosas y la reflexión sobre las cosas. Y en este libro, llamado en nuestra traducción Eclesiastés, perdón, porque era una persona que se sentaba en la puerta de la ciudad para disertar filosóficamente. Dice, hay tiempo de todas las cosas, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de arrojar piedras, tiempo de juntar piedras. Y al final dice, y él puso eternidad en el corazón
de ellos. ¿Recuerdan este pasaje de Eclesiastés? Esta eternidad es lo que nosotros llamamos parte de la importancia de la resurrección. La esperanza de resurrección es una esperanza diferente en el cristiano. El cristianismo vive bajo la esperanza de la resurrección. Esta esperanza de resurrección la podemos expresar de tal manera. El viernes comía o tomaba café con unos queridos amigos de muchos años y hablábamos de nuestros muchos años de conocernos y de nuestros muchos años de vida ahora y decíamos lo siguiente, él me preguntaba, ¿y cómo te sientes ahora a esta edad? Con respecto a la perspectiva de la vida, del tiempo de vida, porque estábamos los dos, uno de 65 años y uno de 70 años, hablando de nuestros proyectos de vida como si tuviéramos toda una vida por delante, porque tenemos toda una vida por delante, con menos espacio, pero al fin y al cabo toda una vida por delante, ¿no? Tenemos que tener proyectos de vida. Y yo le comentaba a este querido amigo, le decía, mira, pude pasar una eternidad en la oscuridad sin saber que existía, puedo perfectamente pasar una eternidad cuando llegue el momento sabiendo que Dios existe y que me conoce. Entonces, esa es la esperanza de vida eterna. La esperanza de la vida eterna es lo que nos está hablando aquí cuando dice Jesús resucitó. Es una parte muy importante del Evangelio. El evangelismo, no tendría razón de ser sin la perspectiva de la eternidad. Por eso, en el modelo de evangelismo que va a revisar el manual, una de las preguntas más importantes, y se las adelanto, es, ¿tiene usted seguridad de la vida eterna? Ya lo vamos a ver en el último ejercicio que hagamos allá presencial con ustedes, donde vamos a hablar de este tema. Ahora bien, ¿les parece que sigamos con la lectura? Pastor Samuel, aprovechando que estás ahí, tienes la Biblia y puedes leer, por favor, el pasaje de Lucas, perdón, seguimos en Lucas 24, pero vamos a brincar hasta los versículos eh, 13 al 17. Ok, dice la escritura, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no los conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis, y por qué estáis tristes? Hasta ahí. Vamos a ver la primera fase para tratar de hacer un contexto de esto. Fíjense bien, para las personas que no estaban convencidas, porque les anuncian las mujeres que vimos en los primeros versículos que Jesús había resucitado y dice la escritura que a ellos les parecía un poco loco todo esto, les parecía inverosímil, dice Casiodoro de Reina, no creíble lo que les habían dicho. Muchos de ellos, de estos que estaban ahí, dos de ellos, que no sabemos sus nombres, simplemente los conocemos como los caminantes, toman camino por otro lado. Y al tomar camino por otro lado, dice que Jesús se les empareja y les habla acerca de lo que había pasado. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Ellos mismos estaban atónitos y lejos de cualquier circunstancia, iban de camino. Un dato interesante ahí es la cantidad de distancia, iban a otro lugar, un camino cercano a donde estaban. Dice la cantidad de 60 estadios. Los estadios eran un poco más grandes que los estadios de fútbol, lo podemos ver en el diccionario bíblico cuánto medían, pero eran los estadios que estaban ahí la cultura griega, que eran los Juegos Olímpicos, eran estadios muy largos, ¿verdad? Pero realmente no era tanto 60 estadios, es decir, estaban más o menos cercanos, iban todo este camino, pero no había metro, ni tren ligero, ni tren rápido, nada, simplemente tenían que ir caminando por un trecho grande de 60 estadios. Y van platicando. Y cuando van platicando, ellos les hacen esta pregunta, ¿verdad? Él les hace esta pregunta. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros? Lo que leyó el pastor Samuel. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dije que no tenía nombre, pero ahí vemos que había uno que se llamaba Cleofas, ¿verdad? Le dijo, ¿eres tú el
único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¡Wow! Eres el único que no ha sabido de estas cosas. Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y nos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y la crucifixión. Vean ustedes, ¿hasta dónde se quedan ahí? Hasta la crucifixión, ¿verdad? Hasta la crucifixión. Dice, algunas mujeres, sigo narrando para no seguir leyendo, algunas mujeres fueron y nos dijeron que el sepulcro estaba vacío. ¿Y qué pasa después? Vamos y eh, le sigue contando, ayúdame, Pastor Samuel, ahí donde sigue la lectura para seguirla y vamos a ver cómo le contesta a Jesús, pero léeme por favor desde el verso 24 y 25 para tomarle sabor a la lectura que estamos teniendo, por favor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron allí como las mujeres les habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oíd sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ok? Y No, se- aconteció, ujú, ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? y entrar en su gloria. Ven ustedes, ahí le está hablando de que era necesaria la muerte para una resurrección, ¿verdad? Y aconteció, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas, déjame prender la luz, que se bajó la luz, bueno. Declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ujú. Ok, hasta ahí tenemos la lectura. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Pues llegaron a la aldea. Parece que la trayectoria que tenían siguiendo era una trayectoria un poquito corta, les alcanzó para esto, y lo que pasa aquí es que ahora ya tenemos este lugar donde tenemos eh, esta especificación. Cuando desaparece de la vista de ellos, les sigue, dicen ellos, ¿no ardía el corazón cuando él nos hablaba en el camino? Y reconocen que él era el maestro, el Mesías que había resucitado, ¿verdad? Dice, y versículo voy a brincar hasta el 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, o sea, regresó Cleofas y la otra persona, eh, y en el verso con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, ¿verdad? Posiblemente aquí especulamos que vieron sus heridas, ¿no? Porque recuerdan ustedes que cuando Tomás el incrédulo les dice, pues ve mis heridas, ¿no? Entonces demuestran sus heridas, aquí ya podemos especular esto. Ahora, vamos a ver cómo esta resurrección es muy importante y es parte del Evangelio, según lo que nos dice Lucas. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Permítanme, si me ayudas, Samuel, con la lectura, voy ahí porque estáis turbados. 32. Sí, no, más adelante estoy ya. eh, ¿Por qué estáis turbados? 38, por favor, Samuel. Ok. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un, porque un espíritu no tiene
carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les Ah, abrió el entendimiento ajá. para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que padeciese en su nombre y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investidos del poder desde lo alto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Son las últimas palabras de Jesús. Resalto dos cosas muy importantes aquí en esta lectura. Vean ustedes en esta lectura que tenemos, lo primero, un dato simplemente anecdótico es el versículo 43. Dice, entonces le dieron parte de un pez y la palabra pez aquí aparece muy interesante porque es la palabra ixtus, que es lo que tenemos cuando vemos esos cositas que tenían algunos carros cristianos, ¿no? Esas letras eh, griegas mayúsculas, que eran los primeros símbolos del cristianismo con que se identificaban. Los cristianos se identificaron en el primer siglo con dos aspectos importantes. Le dan también miel, pero la parte importante aquí es la parte del pez. ¿Cómo se identificaban estas personas? Las personas se identificaban, bueno, estuve preparando esto a ver si resulta aquí en la pantalla. Dejen ver si la saco, si no lo hacemos acá sobre papel. Entonces, bueno, lo voy a dibujar aquí se me perdió la, pa- la, la compartición de mi electrónico. Pero bueno, no se apuren. Lo que quiero decir, y es importante, eran dos personas, dos cristianos que se encontraban y como eran perseguidos, uno con su pie dibujaba en el suelo un círculo hacia allá y el que estaba enfrente dibujaba el círculo hacia el otro lado. Esto hacía la figura del pez, ¿verdad? Y la palabra que teníamos en griego era la palabra pez. Vamos a ver si la podemos recordar aquí y sería interesante. Oye, Este la vamos a. oye, ¿no? Así se la leeríamos en español, pero Sí. vamos a verla. Ya encontré eh, ya encontré mi cámara. Acá está. Perdón, hermanos, que andaba con estos. Les digo que me cambian y ya no. Entonces aquí vamos a agregar. ¿Ok? Entonces aquí podemos escribir. Y entonces aquí cambiamos a. Entonces, la primera es una letra mayúscula I, ¿verdad? Y esta letra es la letra de hijo, perdón, de Jesús, una J, Jesús, ¿verdad? Luego tenemos una X, ujú, eh, estamos aquí con esta letra X, y luego tenemos, ¿qué quiere decir Cristo? Luego tenemos una teta, que aquí sí la voy a tener que buscar en mi teclado en griego, con mayúscula, aquí está. Vean, ahí está. Es una teta de teos. Ixt, así llamamos en griego, ¿verdad? Así como en el inglés las letras tienen un sonido diferente, en el griego cada letra tiene un sonido diferente y esta es la teta de teos. Entonces dijimos, y Jesús Cristo, Dios, ¿verdad? Ese es
Ajá, ixt. Y luego sigue ios, ahora sí, ios, que es hijo. Ajá. Y por último, tenemos la famosa sigma o la letra S. Ah, me puso doble S. Entonces ahí está, ¿verdad? Vamos a anclar para que me la vean y la escriban cómo va. Vamos a anclar. Veo que me mueven las cosas que son más civilizadas, pero no crean que son tan civilizadas. Y ahí estamos grandotes y anclados. Ahí estoy. Ahí estoy para ustedes y ahí están las palabras. Entonces dijimos, vuelvo a repetir, la primera letra tenía que ver con Jesús, luego Cristo con X, luego Teos, Dios, luego dijimos la Hijo, Ios, Ios, Hijo, y Soter, que nos faltaba, la S Soter, que quiere decir Salvador. Entonces volvemos al español porque no se nos da mucho esto y podemos escribir qué quería decir cada uno de esos. Jesús, Cristo, ¿verdad? Mejor en español. Cristo, Dios, Teos, ajá, Hijo y por último, Salvador. Y más o menos estas letras mayúsculas, porque así se escribía el griego en el primer siglo, el griego era ixtis, ¿verdad? Ixtis es la palabra, si usted busca en griego, el griego moderno, cómo se escribe, cómo se dice pez, es ixtis. Entonces, concuerda todo con lo que estamos diciendo. Y el Evangelio de Lucas, dejemos ya nuestra pantalla ahí que tenemos, ¿verdad? En este sentido tiene que ver mucho con estas palabras, ¿verdad? Con estas palabras que tenemos aquí. Entonces, este es el sentido de la resurrección, este es el sentido de la vida, que Jesús es el Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Entonces, por eso dice, le ofrecieron un pez. Es muy simbólico. Y lo siguiente importante es ahí, voy a salir un poquito de la cámara, de la, y ahí está. Entonces, recuerdan ustedes, dije, los dos círculos que hacíamos aquí para el Ixtish es esta parte importantísima de el, del Evangelio. Sigamos ahora, vamos a seguir con lo que pasó después de esto. Lo que pasa después de Lucas capítulo 24, que tiene solamente 24, versículo 49, ¿verdad? Y recapitulando el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Bueno, están letras rojas y me mueven, pero la vista, pero así fue necesario que el Cristo padeciese, debe decir, y ahí debe decir, resucitase de los muertos al tercer día. Pues la resurrección es una parte importantísima de esto. Brincamos al libro de Hechos, ¿verdad? Pasamos todo el libro de Juan, sabemos que es el segundo tratado, dice autor, que es Lucas, dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recuerdan, esto fue lo que pasó en el versículo 24 de Lucas, estamos leyendo la continuación, y desde a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo seres durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reinado de Dios en la tierra va a ser posible cuando este Cristo esté resucitado. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora sí, 1:6 de Hechos. Vean ustedes cómo todo eso tiene continuación. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, aquí viene la palabra Kyrios en griego que significa Señor. Aquí ya están constituyéndose como una casa, propiamente el oikos de Dios o el locos de Dios, en el sentido griego, donde ya el Señor no es una persona que tiene mucho poder, sino es el Dios mismo, este Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador, que viene a ser el Señor de la casa, ¿verdad? El Kyrios. Y dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean cómo el evangelio puede parecer que es un evangelio para este tiempo y temporalmente. Es uno de los peligros más grandes que tenemos cuando estamos hablando del tema que iniciamos a hablar en esta en esta tarde noche, sobre este paréntesis en el tema de evangelismo. Tenemos que ver que un evangelio que parece otro evangelio es cuando el peligro es querer hacer del evangelio una cuestión política. ¿Restablecerás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús en el verso número 7, en el versículo, perdón, número 7, que es el siguiente párrafo, y es un verso que tiene que ver con un dicho casi poético de la palabra, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego hay un punto y coma que significa lo que sigue o lo que va a continuar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguimos ya no leyendo el libro de Hechos, aunque podríamos seguir leyendo el libro de Hechos ahí, porque lo que sigue es muy interesante. Hasta el final del libro de Hechos tenemos algo muy, muy interesante. ¿Qué es esto muy interesante? Que el Evangelio viene a constituirse un movimiento religioso en Jerusalén. Ahí es donde entramos a la última parte de nuestra lectura, que es donde Jesús llega a decir que el reino es el poder que tienen en ellos, que es el Espíritu Santo que se derrama en el libro de los Hechos, capítulo 2, y hay un avivamiento que permite la establecimiento del reino, primeramente en sus corazones y que se expresa a las otras personas, y termina el capítulo 2 diciendo que cayó gran temor sobre todas las personas y reconocían el valor del reinado de Dios en las personas y se reunían por las casas y retenían todas las cosas en común, y era una situación de cristiandad diferente, y este es el evangelio, este debería ser el evangelio que predicamos. No un activismo, no una cuestión política, sino una cuestión verdaderamente del evangelio. Que el Espíritu esté realmente hablando a las personas. Dice Gálatas, que estuvimos mencionando del otro evangelio, después de que leímos el 7, en el 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Mm? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio, según Gálatas, en las palabras de Pablo, es este. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a regresar al libro de los Hechos. No, no estoy predicando, hermanos, es clase todavía. Pero regresemos para concluir, porque esta parte es interesante, regresar un poquito a cómo termina este libro de los Hechos. Dice
Hechos 2:43. Y sobrevino lo que le estaba platicando, mejor lo leemos, temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, este es el Evangelio. El Evangelio es práctico, es transformación y perseverando unánimes. Aquí viene una palabra que después lleva a Pablo a decir en Efesios, cuando dice que somos uno en Cristo, que somos un cuerpo en Cristo y perseveraban unánimes cada día en el templo, no había más que el templo de Jerusalén, y partiendo el pan, y luego aquí viene el oikos, en las casas, ¿verdad? Partiendo el pan en las casas, y este oikos de Dios es esta estructura griega maravillosa, donde había un señor, que era el Kyrios, y abajo estaba esposa, hijos y esclavos, al mismo nivel. Y la iglesia es así, según Pablo, según el concepto paulino de eloicos de Dios expresado en Efesios. Pero ese es otro tema. Y dice en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y tendiendo favor de todo el pueblo. Es decir, el evangelio este es el secreto del evangelio. No que nos odien por ser cristianos, no que piensen mal de los cristianos, sino que tengamos el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está el proceso de evangelización. ¿Quién es el que agrega a la iglesia? El Señor agrega cada día a los que habían de ser salvos. ¿Qué pasa entonces para concluir y cerrar ya nuestra clase en los 15 minutos que tenemos? Lo que pasaba aquí, muy interesante, es que el evangelio que nació en Jerusalén, como esto va convirtiéndose en algo distinto. Vamos a nuestra pizarra electrónica. Ahora sí ya sé cómo pasar de un lado a otro, así que ya no tendré problemas con esto. Dejen copiar el texto que quiero finalizar. Es un texto de reflexión importante en nuestra clase que estamos haciendo aquí. Y este texto de reflexión, ay, perdón, ya le di aquí a la cámara un golpecito. Lo vamos a dividir en tres. Lo voy a poner así, grande. Voy a ir a la pizarra electrónica y lo voy a poner así grande, pero está muy chiquito para ustedes y luego lo voy a ir separando por párrafos. ¿De acuerdísimo? De acuerdísimo. Lo leo ahí de tal cual está y luego lo analizo en los minutos que me quedan. Dice, el Evangelio nació en Jerusalén y fue una religión. Llegó a Grecia y se convirtió en una filosofía. Se trasladó a Roma y se convirtió en una institución. Llegó a Europa y fue una cultura. Se trasladó a América y se convirtió en un negocio. Vamos a ver párrafo por párrafo este texto. ¿Qué es lo primero que pasa con el Evangelio? Vamos a ver lo primero que pasa. El Evangelio, que era algo bueno, ya para el tiempo de Pablo, tiene el siguiente problema. La gente está acostumbrada a una religión. Y entonces los nuevos cristianos dicen, pues sí, pero ¿y todas las reglas del judaísmo? Y el ser circuncidado, y por eso tenemos la lectura del libro de Gálatas tan importante para hablar de esto. El evangelio nació en Jerusalén como el evangelio, como este evangelio de transformación que está ahí perfectamente encapsulado y como semilla de algo extraordinario por la obra del Espíritu Santo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y en lo que se convierte después de esto es en una religión para algunas personas. Tenían que vivir una religión para vivir la vida cristiana. Las personas siguen preguntándonos, ¿y nada más es hacer una oración? ¿No tengo que cumplir ciertas cosas? ¿No tengo que hacer ciertos rituales? ¿No tengo que estar hablando de ciertas cosas? En este sentido,
En este sentido, nosotros tenemos que estar convencidos de que el Evangelio es esto que leímos ahí en el libro de los Hechos. Esto que leímos con toda claridad. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios añada cada día a la iglesia los que deben ser salvos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es tener todas las cosas en común, llegar a ser un cuerpo de Cristo, como dice Efesios. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer. Este es el camino que tenemos que seguir. Si no, vamos a llegar a ser una religión y no nos vamos a quedar ahí con una religión. Lo que nos va a pasar es que ahora, después de ser una religión, vamos a pasar a la siguiente etapa. Cuando el Evangelio llegó a Grecia, sucedió algo distinto, y lo que pasó en Grecia fue que llegó a Grecia y se convirtió en una filosofía. El Evangelio de ninguna manera es una filosofía de vida. Porque cuando es una filosofía de vida, entonces, ¿por qué tú no haces tal cosa? ¿Por qué tú no te tomas el jarrito de tamarindo? Ah, yo no lo hago porque mi religión me lo prohíbe. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí leemos, dice, llegó a Grecia y se convirtió en una filosofía. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una filosofía, y podemos seguir con la siguiente etapa. Se trasladó a Roma y se convirtió en una institución. Se trasladó a Roma y se convirtió en una institución. ¿Qué pasó en Roma? Al fin llega un emperador en el siglo III, ¿verdad? O sea, 300 años después de lo que había pasado, que es un montón de tiempo históricamente. Es corto en la historia de la humanidad, pero es muy poquito en la historia de nuestras propias historias. Son pocas generaciones, y en este tiempo de ahí varias personas ya se habían pasado, los padres de la iglesia, y llegan unos cristianos muy valientes como teólogos, ¿verdad? Que manejan la filosofía griega. En ellos tenemos principalmente Orígenes y el pensador Agustín, ajá, de Hipona, estos dos teólogos importantes, y ellos hacen toda una filosofía. Agustín hace La ciudad de Dios, que es un escrito donde quiere establecer el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Como se lo pedía los primeros discípulos a los cristianos, y se establece en Roma lo que se llama que un emperador Constantino, la constantinización, la palabra parece trabalenguas, la constantinización, que significa declaro que todos por ser romanos son cristianos. Entonces la iglesia se asocia a dos palabras, Roma y universalización, que es la palabra latina catholicis. ¿Le suena? Entonces todo el mundo ahora, por el hecho de nacer romano, es cristiano. Después del año 300, 400, vienen 1000 años de oscurantismo, tanto en la civilización humana como en el desarrollo del cristianismo, hasta que llega a ser una etapa muy difícil, y se convierte en este periodo de 1000 años en una cultura, en la cultura cristiana. Europa, siendo centralista y viendo que es el centro de la humanidad, según ellos, se convierte en una cultura, la cultura cristiana. De tal manera que en 1492, con el descubrimiento de América, lo que traen a América en el encuentro con los pueblos originarios de nuestra América Latina es no una religión, no un evangelio, sino es una cultura, 100% una cultura, la cultura cristiana. Esta cultura cristiana se transforma con el tiempo en algo que es terrible, que es en nuestros tiempos. Hasta aquí voy a dejar la grabación para hacer la reflexión final fuera de cámara. Simplemente voy a dejar la inquietud. ¿Cuál es el estado actual del evangelio en el mundo? A pesar de lo que hemos visto de Lausana, de los procesos de evangelismo, del crecimiento de las iglesias,
de los muchos evangelismos que hay. ¿Cuál es la situación real de lo que conocemos como evangelio? Puede ser que la situación real es que actualmente el evangelio, y lo estamos viendo a un cuarto de siglo del nuevo milenio, que el evangelio se ha convertido ahora en algo que es un negocio. Y esta palabra se asocia con la palabra de lo que es en Norteamérica, el país hasta ahora más poderoso del mundo, que hasta ahora está en una guerra llamada comercial, en lo que se llama el evangelicalismo, es decir, un estilo de vida, una forma de ver el mundo que se convierte en el evangelio. El evangelio deja de ser lo que Jesús, el reinado de Dios en la tierra, en la comunidad de fe, para convertirse en un estilo de vida norteamericano, en la familia norteamericana, en el estilo de vida norteamericana, en la prosperidad norteamericana, en el bienestar de bienes donde no importa el mundo donde vivimos. Hasta aquí dejamos este tema. Mucho que discutir al respecto, porque realmente sería esto lo que Pablo decía en el libro de Gálatas, capítulo 1, cuando dice, pues hay otro evangelio, a lo mejor se está predicando otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que lo han pervertido. Lo han pervertido. Entonces, ¿será que el evangelicalismo norteamericano que tenemos actualmente sea la perversión del evangelio o será un verdadero evangelio? Los veo a todos ahora en galería para despedirnos, y hasta aquí nuestra clase ya grabada.